Sean ustedes bienvenidos. Vamos a darle continuidad a nuestros encuentros. Pues lamentablemente en la oportunidad anterior no pudimos concretarlo. Sin embargo, pues siempre estaba el interés por continuar en esa reflexión sobre lo que representaba para nosotros conocer los aspectos conceptuales de las teorías, de los modelos y de los paradigmas que subyacen en toda actividad educativa. No solamente cuando nosotros desarrollamos nuestras actividades formales, sino también cuando investigamos. Tenemos que hacer esa distinción. Entonces, ya en un momento inicial, pues yo les comentaba que había unas teorías educativas que pues trataban de explicar esos fenómenos, pero también había unas teorías de investigación que se compaginaban y entonces iban armónicamente en función del desarrollo de unas para poder saber cómo nos insertábamos en el campo de la investigación y estudiábamos lo que era el fenómeno educativo. Sin embargo, ya en los actuales momentos, pues avanzamos hacia unos campos un poco más difíciles desde el punto de vista epistemológico, porque, por ejemplo, ahora ya no solamente estamos hablando de paradigmas complejos para educar o para investigar, sino que inclusive se le abre la puerta a una postura transcompleja. Y entonces hoy vamos a dar pues, una breve descripción de lo que es justamente este abordaje, no solamente epistemológico, sino cuáles son los valores que se manejan para hacer una investigación en el área de educación desde el punto de vista transcomplejo. Entendemos que esto es un paradigma de reciente data, no tiene tantos años tampoco de haber surgido, pero responde a ciertas necesidades. Recordemos que siempre desde el punto de vista epistemológico, la generación del conocimiento pues se da en función de necesidades culturales, sociales y cambios de perspectivas. Esta es una postura que surge en oposición a ese paradigma que ya se venía desgastando, porque todo lo observado en el campo de la educación no era estrictamente estático ni objetivo. Podíamos involucrar las creencias de esos participantes, podíamos involucrar las conclusiones de las comunidades y entonces había un dinamismo que no estábamos considerando y por eso se ameritaba de esta nueva postura. Como tal, vamos a considerar los aportes de las principales creadoras o autoras de esta postura transcompleja, que son la doctora Crisálida Villegas y pues también la doctora Nancy Chavino. Ella nos indica en uno de sus textos las razones por las cuales surge esta postura. Indican que esta ciencia, la llaman así, ciencia transcompleja, emerge como un nuevo paradigma para comprender la realidad en el siglo XXI y que este enfoque integrador reconoce la interconexión de los fenómenos, la importancia de la incertidumbre y la necesidad de trascender las disciplinas tradicionales. Es decir, si bien había un desgaste de los paradigmas previos, también está el reconocimiento de la incertidumbre, porque los fenómenos sociales y los fenómenos educativos como tal son procesos complejos, dinámicos y activos que constantemente están en cambio y se sujetan muchas veces a interrelaciones que no podemos manejar a través de un modelo matemático, por ejemplo. Entonces se hace la necesidad de aceptar la incertidumbre, aceptar el cambio, aceptar el dinamismo y buscar trascender la disciplina tradicional de investigación en el campo educativo, abriéndose a otras posibilidades donde inclusive sea el intercambio y el cruce de saberes lo que genere el nuevo conocimiento. Por eso entonces, a partir de este momento, vamos a intentar pues explorar esos fundamentos de lo que ellas han denominado la ciencia transcompleja y otros han denominado después el paradigma transcomplejo. Entonces, señalamos las razones de ser, señalamos los fundamentos y los orígenes de esta postura epistemológica, tanto de investigación como de enseñanza como tal. Tenemos entonces como punto de partida para esta ciencia transcompleja a la complejidad.
Ya Morán nos indicaba en un principio, pues, que los fenómenos que se abordan al investigar en educación son complejos. Por tanto, aceptamos como punto de partida esta complejidad. Pero a esta complejidad propuesta por Morán le hacían falta otros componentes, porque no solamente era la incertidumbre que se reconocía y el caos que se aceptaba como parte de la realidad, sino que debemos reconocer que el hecho educativo tiene unas interconexiones de orden diverso con otras ciencias, con otros campos, con otras dimensiones de la realidad. Se dice entonces que la interconexión y la diversidad pasan a ser elementos esenciales para la generación de esta nueva postura paradigmática. Así entonces, estas autoras que ya he señalado, la doctora Nancy Chavino y la doctora Crisálida Villegas, nos señalan que los sistemas complejos se caracterizan por la interconexión de sus elementos y la diversidad de variables que influyen en su comportamiento. Es decir, todo fenómeno educativo es de carácter multidimensional, multifactorial y amerita de un prisma diferente de observación. Ramentol, por su parte, que ha sido un autor que ha seguido muy de cerca el avance de la ciencia transcompleja, indica que la presencia de puntos interconectados y otros que no lo están, así como las múltiples interferencias, dificultan la comprensión y predicción de estos sistemas. Por tanto, esa complejidad pues se une al hecho de que hay relaciones que muchas veces nosotros no captamos a partir de ciertos elementos o ciertos instrumentos que nosotros creemos. Entonces siempre se debe aceptar que los fenómenos educativos, cuando nosotros los estamos estudiando, pueden tener aristas que se nos escapan en la apreciación, pero se intenta a través de este enfoque transdisciplinario unirnos con otras disciplinas, fusionar con otras perspectivas y complementar los conocimientos. También hay dos elementos que han sido determinantes en la generación o creación de la postura transcompleja. Son los siguientes: imprevisibilidad e incertidumbre. Realmente se reconoce que la complejidad de los sistemas conduce a la imprevisibilidad y la incertidumbre. Pequeñas variaciones en las condiciones iniciales pueden provocar consecuencias insospechadas, lo que desafía los modelos deterministas de la ciencia tradicional. Es decir, se rompe con la postura lineal y vertical de los modelos deterministas porque no tienen cabida dentro de los fenómenos sociales educativos, dada la multiplicidad de dimensiones que lo conforman. Y precisamente estas condiciones de incertidumbre y carácter imprevisible, pues determinan la generación de cierto miedo, cierto desconcierto, pero también esperanza en nuestra época, porque nos posiciona en una perspectiva que permite avisorar otras aristas que posiblemente con el paradigma previo están quedando de lado. Continúan las autoras indicando lo siguiente: la complejidad se manifiesta en la sociedad invisible, descrita de esta manera por este autor, que allí se señala, donde la movilidad, la volatilidad y la multiplicación de realidades inéditas confluyen, generando un panorama de difícil comprensión. Ante esta complejidad surge la necesidad de una nueva ciencia que pueda dar cuenta de la realidad de manera integral. Se busca entonces una visión integral, pero desde una perspectiva complementaria. No es solamente ubicarme en una parcela de conocimiento y desde allí intentar tomar una visión integral. Esta integralidad supone que nosotros vamos a nutrirnos de las visiones de otras disciplinas. Entonces, por ejemplo, podemos hacer uso de la sociología, de la psicología, junto con la estadística y el análisis didáctico para desde esas cuatro visiones hacer una descripción de lo que sucede en el espacio áulico bajo ciertas condiciones de enseñanza de determinada asignatura. Entonces, se trata de cruzar esos saberes y se trata de complementar. Si bien hay posiciones divergentes en los estudios de carácter mixto, ya se trataba de fusionar esa perspectiva para darle más riqueza al conocimiento generado, pero con la visión transcompleja, pues las barreras entre las disciplinas se rompen y lo que se procura es precisamente cruzar los saberes de cada una de ellas.
Una de las razones por las cuales surge esta posición del paradigma transcomplejo es ese agotamiento del paradigma tradicional. Ya no se podía hablar de un conocimiento determinista porque realmente pues habían fenómenos que por su complejidad ameritaban otras observaciones por su carácter incierto, por su carácter volátil. Entonces, para cada uno de estos elementos, pues traigo a colación algunas posiciones que ya desde hace décadas atrás se venían manejando. Por ejemplo, respecto al fin del determinismo, Paganini nos decía, ya anunciaba que la ciencia determinista llegaba a su fin, dándose entonces el comienzo de una nueva era, de una nueva época, que se iba a caracterizar por la incertidumbre y la no linealidad. Esto precisamente fue lo que le dio camino a Moral para incorporarse luego dentro de sus teorías de caos y de complejidad. El segundo autor, que ya viene puntualizando aspectos que dan cabida al paradigma transcomplejo, es Moral, quien plantea que el concepto de ciencia se estaba transformando ya en ese momento, lo que implica una revisión de los fundamentos epistemológicos y metodológicos de la investigación científica. Por tanto, no solamente la investigación, sino las disciplinas que subyacen en nuestro campo, la investigación educativa, pues iban a ver su visión transformada por la necesidad no solamente de enfoques holísticos, sino enfoques integradores y complementarios. Este agotamiento de los paradigmas también es mencionado por otro autor ya décadas atrás, que es Fernández, quien hacía referencia a que ese concepto ya lucía agotado, es decir, ya el determinismo, el parcelamiento como tal del conocimiento, no daba cabida precisamente a las posturas requeridas. Entonces, se veían pues averiados y su universalidad es cosa del pasado, lo que exige la búsqueda de nuevas formas de comprender y abordar la realidad. Con estas tres posiciones de estos tres autores se determina entonces la necesidad de apertura hacia nuevas visiones. Por eso, ante el agotamiento del paradigma científico tradicional, surge la necesidad de una nueva ciencia que pueda dar cuenta de la complejidad, de la incertidumbre y la interconexión de los fenómenos. Esta es la triada a partir de la cual la transcomplejidad comienza a fundarse. Se acepta la complejidad de los fenómenos, se acepta el carácter incierto de los mismos, pero también de las múltiples relaciones que se pueden establecer entre esos elementos o factores diversos para generar fenómenos que tienen inclusive diferentes niveles de complejidad y que en cada uno de esos niveles de complejidad pues ameritan de una visión diferente, de una visión particular. ¿Cómo entonces se espera que sea esa nueva ciencia transcompleja? Primero, que tenga un carácter universal, es decir, que se intente comprender la universalidad ecológica, donde todo fenómeno se encuentra como parte de otro más amplio, que es su entorno ecológico, así se llama, de carácter también cultural y hasta estético, porque los fenómenos involucran todas estas facetas. Un segundo aspecto o característica de esta ciencia transcompleja es la aceptación de su orden complejo como tal, porque se reconoce que ella, la complejidad, es una condición o atributo que es inherente a la realidad. Nuestra realidad no ha dejado nunca ni dejará de ser compleja, es inherente a la misma y busca abordarla de una manera integral. No se habla solamente de holismo, sino que se va un poco más allá, incorporando el término integralidad compleja. También se busca el carácter transdisciplinario en la investigación y también en el desarrollo de los procesos o fenómenos educativos. Por eso se dice que de esta ciencia transcompleja se intenta promover el diálogo y la colaboración entre diversas disciplinas, rompiendo entonces las barreras, los límites de las parcelas de conocimiento y dándose la posibilidad de establecer un diálogo de saberes fructífero para generar entonces un retrato más completo, más denso, precisamente de la realidad que se pretende estudiar. Y se acepta un cuarto elemento que es la creatividad. Aquí se No rompe, se escucha.
Dionisio, ¿no te escucha? Ajá, me dice que no se está escuchando bien. Continúo de todas maneras. Sí, se escucha claramente, profesora, claramente. Ah, bueno, excelente. Gracias por aclararlo. La cuarta característica es la creatividad. ¿A qué hace referencia esto? Fijémonos en lo siguiente. En los paradigmas previos habían esquemas de trabajo, habían modelos de presentación de informes, habían rutas metodológicas a seguir. En este caso, cuando se habla de ciencia transcompleja, como unimos las visiones de diversos investigadores que se manejan en campos disciplinares diferentes, pues lo que se busca es el aporte de cada uno de ellos, pero sin sujetarnos a una línea o camino metodológico estricto. Aquí se habla de creatividad porque tenemos la amplitud para fusionar esas visiones. Entonces, es algo de imaginación en cuanto a la visión metodológica y se rompen esas barreras donde el primer paso es este, el segundo paso es aquel, de manera que en algún momento haya una fusión de tareas, hayan tareas compartidas inclusive, y se habla inclusive de pues lazos rizomáticos que van surgiendo en la medida en que la investigación se va desarrollando. Entonces, es una nueva forma donde pues se une la racionalidad, el empirismo, la imaginación y la creatividad para generar conocimiento. ¿Qué otros elementos definen a este enfoque que es llamado también enfoque integrador transcomplejo? Pues por una parte, la complementariedad. No se trata solamente de pensar en un diseño mixto, como previamente se había establecido, tratando de fusionar las dos perspectivas. No se trata solamente de eso, se trata de complementar visiones de las disciplinas, es decir, esto va más allá. No se trata de unir lo cuantitativo con lo cualitativo. Se trata de inclusive de unir las formas de pensar de los diferentes investigadores desde las posiciones disciplinares de cada uno de ellos. Entonces, se busca complementar como un principio fundamental de la realidad para generar conocimiento sobre esos fenómenos que son diversos, complejos, múltiples y volátiles. También se habla de que es necesario alcanzar la integración, es decir, integrar las disciplinas, integrar los saberes. Hay nuevas formas de producir conocimiento rompiendo las barreras de cada disciplina. Y un tercer aspecto es el proceso bioafectivo cognitivo. Aquí en este tipo de investigación, pues se acepta que este proceso investigativo puede tener, digamos, varias vertientes unidas. Por una parte, puede fusionar lo bioafectivo cognitivo, pero también puede fusionar lo sociocultural, institucional y político en la construcción de los conocimientos. Entonces, es un enfoque muy amplio que nos permite generar conocimientos de orden diverso con una perspectiva más amplia, con un prisma un poco más refinado, porque nos interesan muchas más aristas dentro de nuestro proceso de indagación. Así entonces se puede decir que no se trata de oponer como tal lo que es el holismo y el reduccionismo, o sea, el todo o solo las partes. No, no solamente es eso, sino que va más allá porque se intenta complementar a partir de la integración de saberes. Entonces, es una posición diferente a lo que se venía manejando en los paradigmas previos. ¿Cuáles serán las implicaciones, en todo caso, de asumir este tipo de investigación y de llevar inclusive esta práctica transcompleja al campo de la enseñanza en nuestras diferentes áreas? Hablando ya de educación y enseñanza transdisciplinaria. Tendría, por una parte, a modo general, una implicación directa que sería el acercamiento entre las culturas y también el acercamiento entre las disciplinas. Ella pues favorece el acercamiento entre las culturas entendidas como hombre-naturaleza, es decir, no solamente es la simbiosis que se da entre la individualidad de quien investiga y la complejidad de su entorno, sino que se busca que la ciencia y la humanidad como tal creen una simbiosis armónica para generar conocimiento. Otra implicación es la comunicación entre conocimiento y reflexión. No se intenta generar un conocimiento rígido
ni tampoco solamente basarse en reflexiones que lleguen a un punto de abstracción tal que parecieran no aplicables a nuestra realidad. Lo que se intenta es que el conocimiento se produzca a partir de una praxis reflexiva, pero donde se integre la mayor cantidad de aristas que componen el fenómeno, donde ese conocimiento sea generado a partir del dinamismo propio del fenómeno educativo, donde la razón y la intuición se integren para generar nuevos saberes. También está el reconocimiento de múltiples niveles de realidad que por supuesto van a tener también diferentes niveles de complejidad. Entonces, dependiendo de ese estricto nivel de complejidad que estemos asumiendo en la investigación, la incertidumbre pudiera ser mayor y la necesidad de asumir la creatividad para su evaluación, pues va a ocupar un lugar preeminente. Eso significa que debemos estar dispuestos a una apertura a nuevas formas de conocimiento, pero también a nuevas formas de generar. Bien, entonces se señala finalmente que la investigación transcompleja se corresponde con la afectividad y la creatividad, con la experiencia y la creación artística, lo que implica una valoración de la subjetividad y la emoción en el proceso de investigación. Aceptamos entonces que como parte de todos esos fenómenos culturales y sociales que pueden hacer su influencia o determinar su influencia en el investigador, también su propia emoción pudiera determinar un nuevo lazo rizomático que genere un cambio en el proceso de investigación y, por supuesto, de allí emerge un conocimiento diferente. Otros aspectos que debemos considerar es que en este enfoque integrador transcomplejo, la intuición y la imaginación ocupan un lugar preeminente. Allí, por ejemplo, la imaginación no es asumida como un proceso que desvalorice la creación del conocimiento, sino que es un proceso en el cual se asume la posibilidad de crear, o sea, imaginación y creatividad desde el punto de vista metodológico para apreciar un fenómeno. Entonces se reconoce la existencia del otro, se reconoce el valor de la otra persona como sujeto informante y esa intuición que se maneja como investigador debe ir acompañada de un proceso ético absoluto que emerge al final como la que le da esa validez y certeza al conocimiento alcanzado. ¿Qué es lo que se pretende finalmente al momento de colocar sobre la palestra este enfoque integrador transcomplejo, tanto en el campo de la investigación como en el campo de la enseñanza, a partir de la enseñanza transdisciplinaria? Lo que se busca es generar una ciencia investigativa que sea más humana y más comprensiva. Porque en realidad esta ciencia transcompleja, como se indica acá, surge como un nuevo paradigma que busca comprender la realidad de una manera integral, pero sobre la base, como ya se había dicho, del reconocimiento de la complejidad, la incertidumbre y la interconexión de los fenómenos. Por supuesto, valorando intuición, imaginación y creatividad, sin olvidar el valor eminente de la ética. Pero por supuesto, a partir del diálogo de saberes y de la colaboración armónica de las diferentes disciplinas, porque ahora ya no es lo interdisciplinario, sino lo transdisciplinario, lo que rompe precisamente esas fronteras que se habían establecido para generar un conocimiento más rico, más nutrido. Finalmente decimos que la ciencia transcompleja pues es una invitación a repensar los fundamentos epistemológicos y metodológicos de la investigación científica. ¿Cuáles nuevas formas tenemos de generar conocimiento? ¿De qué nueva manera podemos investigar en educación? ¿Cuáles son las nuevas maneras de abordar los fenómenos que surgen en el aula, inclusive en el contexto institucional? La ciencia transcompleja busca construir un conocimiento más humano, comprensivo y comprometido con los desafíos de nuestro tiempo, es decir, aceptando lo complejo, lo incierto, pero también el carácter de realidad variante y volátil que se presenta en cualquier fenómeno educativo. La ciencia transcompleja es un camino hacia una nueva forma de entender el mundo y también de relacionarnos con él. Responde a las necesidades culturales, sociales, tecnológicas
y se abre al diálogo de saberes para generar conocimientos más profundos sobre los fenómenos educativos y sobre los fenómenos en cualquier área en las cuales nosotros estemos pues haciendo presencia por una investigación desde este enfoque que acabo de mencionar. Respecto a lo que se había planteado en el último foro sobre reflexiones, pues me permito indicarles que algunas de esas reflexiones realmente me han llamado muchísimo la atención, han sido muy valiosas, esos aportes han sido fructíferos realmente, pues permite de alguna manera complementar todo aquel trabajo que venían ustedes desarrollando en la revisión del contenido, donde distinguieron los conceptos esenciales, pero entonces ahora con estas preguntas, esas cuatro preguntas que se plantearon, pueden concretar esas visiones que ustedes tienen sobre, pues, esos aspectos que allí se ubicaron. El último aspecto que se incorporó fue sobre los desafíos que involucra la inteligencia artificial en el campo de la educación. Precisamente ahora se está ubicando esa arista como parte de la ciencia transdisciplinaria en este enfoque integrador transcomplejo. Entonces, esas cuatro preguntas pues nos permitían de alguna manera dialogar sobre estos aspectos esenciales de los fenómenos educativos y encontrar respuestas a las maneras como debemos nosotros investigar en estos nuevos tiempos que nos arropan. Eh, antes de antes de dar por finalizado el encuentro, pues quiero escuchar cualquier opinión, cualquier duda, cualquier interrogante o cualquier aporte que ustedes quieran plantear. Siéntanse en libertad pues, de expresar lo que consideran respecto al tema de hoy o inclusive alguna pregunta que ustedes consideren apropiada y la sometemos a consideración del grupo. Si alguien quiere expresar su Bueno, doctora, muy buenos días. buenos días, adelante. Tal como ha pasado, me ha ido un verdadero placer de verdad saludarla y lógicamente saludar a mis compañeras y a mis compañeros. Muy interesante, de verdad, me parece muy interesante el tema de la ciencia transcompleja, ¿no? Y lo que más me llama la atención es precisamente cómo se integran esos conocimientos, pues, por así decirlo, de diversas disciplinas y de diferentes formas de saber. O sea, lo que quiero decir con ello es que no se basa única y exclusivamente en lo científico, sino que trasciende también a lo no científico. Redunda, entre otras cosas, en la ética, en la espiritualidad. O sea, reconoce esa parte humana, innovadora, la creatividad, ¿no? Y, ¿cómo les diría? En síntesis, diría de que es universal, es compleja, es creativa y entre otras cosas hace énfasis en lo holístico, ya que postula saberes científicos, como bien lo dije, y no científicos, analizados en su conjunto y no solo a través de las partes que lo componen. Bueno, doctora, ese ha sido mi aporte. Muchísimas gracias por explicarme. Gracias a usted, estimado Cristo Ezequiel. Precisamente esa postura nos permite involucrar esos aspectos duros y blandos, es decir, objetivos y subjetivos. Si bien medimos a través de aspectos estadísticos, también integramos la subjetividad, incorporando la esencia de ese otro ser que es parte, como informante del fenómeno que nosotros estamos estudiando y le damos cabida a visiones diferentes, porque, por ejemplo, cuando nosotros estamos estudiando la influencia del el afecto y el apoyo familiar en el rendimiento académico, pudiéramos pensar que solamente vamos a aplicar una prueba estadística estandarizada que ya ha sido probada en otros contextos y obtenemos unos valores numéricos que me indican en este contexto específico cómo afecta o influye el afecto y apoyo emocional y familiar en el rendimiento académico.
cuando se trata de una investigación transcompleja, no solamente es aplicar esas pruebas como tal, sino ir al campo, involucrarnos con esos actores, reconocer desde el punto de vista de un sociólogo, de una estadística, de un psicólogo, de un educador, toda esta manera como se entrecruzan las relaciones de este conjunto de individuos que conforman el entorno y contexto ecológico del estudiante para generar ese impacto en su rendimiento. Es atrevernos a mirar un poquito más allá de los números, es atrevernos a mirar un poquito más allá de lo visible, es buscar el valor oculto de ese fenómeno que estamos estudiando, el valor oculto de esos datos sobre el fenómeno que nosotros hemos decidido valorar. Entonces es una oportunidad de ver la realidad de una manera diferente y enriquecernos con otras perspectivas. Gracias por tu aporte. No sé si alguien más quisiera eh, aportar o preguntar algo. Estamos en disposición de escucharles. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, eh, pues bien, estoy en disposición de escucharles. Si no, paso a decirles algo. No solamente es investigar desde lo transcomplejo, desde este enfoque integrador, es atrevernos también a enseñar desde una posición transcompleja. Por ejemplo, en el área de la matemática se reconoce como difícil, de un carácter connatural, el manejo de la simbología. Porque hablar de inecuaciones, por ejemplo, puede implicar un manejo simbólico muy complejo, muy difícil, muy abstracto, que inclusive no tiene ni siquiera significado ni sentido para el estudiante. Y entonces pasamos a ese proceso denominado algebrización, donde solamente se desarrollan procesos operacionales sin sentido, sin reconocer ni hacia dónde vamos en ese proceso. Y que es parte también de otro fenómeno que es la monumentalización de la matemática. Es decir, la matemática solo la entienden aquellos que se atreven a enfrentarse al monstruo, porque es algo monumental. La matemática es algo muy grande y difícil que tal vez nosotros como seres humanos no tengamos la posibilidad de abarcarla totalmente. Entonces, así se ha generado la imagen de la matemática como monumental. Y así se ha enseñado el proceso de resolución de ecuaciones como un proceso algebraico estrictamente. ¿Qué sucede si nosotros intentamos enseñarlo de otra manera? Enseñándolo con un manejo simbólico que le genere un poquito más de sentido y significado a ese estudiante, apoyándonos en diferentes tipos de representaciones simbólicas, por ejemplo, gráficas, símbolos y ecuaciones, expresiones con paréntesis y con corchetes que tengan relación con una representación gráfica, es decir, interpretar esta expresión simbólica, vincularla con la representación gráfica y comprender el problema que estamos desarrollando con esta triada de representaciones. Entonces, allí estamos ubicando otra forma de entenderlo, pero también comprender que en este proceso no debemos hablar exclusivamente los docentes. Es decir, el discurso no debe provenir de una sola fuente. Sería en este caso atrevernos a que ese discurso sea también provocado por esos actores. Y entonces nosotros como docentes dentro del aula, pues fomentamos precisamente ese diálogo y la actitud interaccional para que sea la comunicación entre los mismos estudiantes la que genere la decantación del lenguaje matemático. Entonces estamos hablando de aspectos semióticos y de aspectos lingüísticos diferentes, donde descubrimos inclusive líderes que podemos utilizar para apoyo, para que ellos nos orienten a otros que están con dificultades de interpretación. Entonces, es analizar la enseñanza también de otra manera, porque allí lo simbólico, lo lingüístico, lo interaccional se fusionan creando realidades extremadamente complejas que muchas veces nosotros no nos atrevemos a mirar al momento de planificar nuestras clases o inclusive de programar ciertas investigaciones. Entonces, estas son nuevas miradas que nosotros pues debemos atrevernos a realizar. Bien, no sé si alguien más quiera hacer alguna intervención. Si no, pues entonces damos por concluido nuestro encuentro de hoy. Espero que tengan la oportunidad
de compartir sus reflexiones en los foros que están plasmados. Espero que tengan la posibilidad de, pues, reflexionar sobre su propia práctica y plantear allí sus interrogantes, sus inquisiciones, porque muchas veces nos hacemos preguntas, pues, de un orden abstracto bastante elevado sobre cuál es el destino, cuál es el futuro de la educación y de nuestro rol como educadores ante la inmersión de tantos aspectos novedosos, como por ejemplo la investigación transcompleja o la inteligencia artificial. Entonces queda abierta la oportunidad para que ustedes plasmen en estos días que faltan esas reflexiones allí en el foro y pues bueno, continúen entregando sus actividades a aquellos que no las han plasmado.